Muy buenas tardes a todos. Ustedes saben que en el mes de febrero salió la sentencia de la Corte sobre si era inconstitucional o no, o eran inconstitucionales o no, dos artículos del Código de la Familia y un artículo del Código Internacional, de Derecho Internacional Privado. La Corte determinó que no eran inconstitucionales, pero la Corte se fue mucho más allá. La pregunta que siempre nos hacemos, o sea, tenemos que hacernos, es si existe un sustento jurídico para el matrimonio entre personas del mismo sexo. Para los partidarios del matrimonio entre personas del mismo sexo, sí existe un sustento jurídico. ¿Y en qué se basan? El artículo 4 de la Constitución Política, el artículo 17, en concordancia con el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la opinión consultiva 2417 del 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos, de acuerdo a esas normativas, sostienen que sí existe el sustento jurídico para aprobar o para decir que el matrimonio entre personas del mismo sexo debe aprobarse en Panamá. Veamos cada uno de los argumentos. El artículo 4 de la Constitución señala que la República de Panamá acata las normas de derecho internacional. Ese es un mandato constitucional. ¿Qué dice la Corte a este argumento? El que Panamá declare en su Constitución que acata las normas del derecho internacional, lo que comporta es que sus autoridades públicas están obligadas a someterse a aquellos convenios internacionales que hayan sido ratificados y adoptados por el Estado en ejercicio pleno de su soberanía. Eso de acuerdo con lo que establece el artículo 26 de la Convención de Viena. Por lo tanto, debe tenerse claro entonces que la República de Panamá estará atada a la observancia de lo que se dispone en concreto en los tratados que haya suscrito y ratificado, con tal de que las circunstancias que rodearon el momento en que externó su voluntad de forma libre, facultativa y en bona fide, se mantengan incólumes. ¿Qué tenemos que rescatar de ahí? Tres cosas. Que Panamá acata las normas de derecho internacional, ¿cuándo? Cuando han sido ratificados por la República de Panamá. Que la buena fe del país al momento de firmar ese tratado y al momento de ratificarlo sea respetada. Y que las circunstancias que estaban en el momento en que Panamá firmó y ratificó se mantengan iguales. Esos son los tres elementos que tenemos que rescatar de esto que ha dicho la Corte. Dicho esto, ¿cuáles eran las circunstancias que existían en Panamá al momento en que Panamá firmó y ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos? Pero no solamente la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cuáles eran las circunstancias de Panamá cuando aprobó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿Cuáles eran las circunstancias? La sodomía o la homosexualidad estaba sancionada con pena de 3 meses a 1 año de arresto o multa, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 12 del decreto 149 de 20 de mayo de 1949.
Ese decreto estuvo vigente hasta el año 2008, cuando fue derogado por el decreto ejecutivo 332 del 29 de julio de ese año. Es decir, cuando Panamá firmó esos convenios y esas convenciones, la homosexualidad se penalizaba con cárcel. ¿Podría Panamá haber firmado una convención que permitiera el matrimonio entre personas del mismo sexo cuando la homosexualidad era considerada un delito? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos. ¿Podía Panamá firmar y ratificar una convención que permitiera el matrimonio entre personas del mismo sexo, al mismo tiempo que existía un decreto que decía que la homosexualidad se penalizaba con pena de arresto? Pero si eso no fuera suficiente y ellos pretendieran decir, o los partidarios de matrimonio entre personas del mismo sexo, pretendieran decir que al momento que Panamá ratificó la convención, automáticamente quedaba derogado el decreto ese, la siguiente pregunta que tendríamos que hacer es, si eso es así, ¿por qué lo derogó el presidente Torrijos? Quiere decir que el hecho de haber ratificado la convención no derogó nada, porque bastaba con que una corte o el mismo ejecutivo dijera que había quedado derogado en función de que Panamá había ratificado una convención que supuestamente lo permitía. Pero si Panamá hubiera querido otorgar ese derecho a las personas del mismo sexo, o hubiera considerado que esos instrumentos la obligaban a hacerlo, ¿por qué no lo estableció así en ninguna de las reformas a la Constitución de 1972? ¿Por qué en ninguna Constitución, ni en la reforma del 83, ni en la del 93, ni en la del 94, se estableció la posibilidad o se incluyó que el matrimonio era permitido para personas del mismo sexo? Es más, 16 años después que Panamá ratifica la convención, se aprueba el Código de la Familia. Y el Código de la Familia se prohíbe expresamente el matrimonio a las personas del mismo sexo. Pero si eso no bastara, ¿qué pasó en el acto legislativo número 1 del 2004? En el acto legislativo del 2004, o sea, 26 años después de dichos instrumentos, por primera vez se introduce en una constitución política la frase de distinto sexo. Si ustedes buscan la Constitución de 1904, de 1941, de 1946, de 1972, con todas sus reformas, esa frase de distinto sexo no existe. Se viene a introducir en el acto legislativo del 2004. La unión de hecho entre personas de distinto sexo legalmente capacitadas para contraer matrimonio, mantenida durante 5 años en condiciones de singularidad y estabilidad, surtirá todos los efectos del matrimonio civil. Pregunta, ¿sería lógico que el Estado panameño hubiera firmado permitiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo en 1969 y en el 2004 les hubiera prohibido la unión de hecho?
No. El siguiente argumento, el artículo 1 en concordancia con el artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Ahí no se menciona para nada la orientación sexual. ¿De qué frase se quieren agarrar? O cualquier otra condición social. Para introducir por vía de extensión la discriminación por orientación sexual. Pero ¿qué dice ¿qué dice la Corte? Que no hay ningún texto vinculante para Panamá que desarrolle un derecho humano al matrimonio de parejas del mismo sexo. No hay ningún texto, en ninguna convención, en ningún tratado, en ningún convenio que desarrolle un derecho humano al matrimonio de parejas del mismo sexo que sea universal, inalienable e irreversible. Sigue diciendo la Corte, tanto en la Carta Internacional de los Derechos Humanos como en la Convención Americana, el derecho al matrimonio y a establecer una familia a partir de él van de la mano, son reconocidos de manera indisoluble y en tándem simultáneamente para parejas constituidas por personas del sexo masculino y femenino, tomándose el vocablo matrimonio en el sentido corriente que tenía en los años 1948, 1966 o 1969 cuando surgieron estos instrumentos. Esto es bueno rescatarlo porque la magistrada Russo dice que ya el concepto de familia y el concepto de matrimonio ha variado, es cierto. Pero lo que la Corte dice es que cuando Panamá firmó y ratificó esto, estaba en el entendimiento de que el vocablo matrimonio era el que existía en el 48, en el 66 o en el 69, que era matrimonio para formar una familia, como la familia se concebía en ese momento. Prueba de que lo que la Corte dice es verdad, que no es un derecho humano universal, es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencia de fecha 9 de junio del 2016, reiteró lo dicho en su pronunciamiento del 2010, del 2012, del 2014, en el sentido de que el Convenio Europeo de Derechos Humanos consagra el concepto tradicional del matrimonio, a saber, la unión de un hombre y de una mujer, y que no impone a los gobiernos la obligación de abrir el matrimonio a las personas del mismo sexo. ¿Y cuál es el artículo del Convenio Europeo de Derechos Humanos? A partir de la edad nubile, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar una familia, que es exactamente igual, con excepción de la edad nubile, al artículo 17, que dice se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia. Es decir, no hay derecho humano que se pueda clasificar como derecho humano si no es universal e inalienable. Pero la pregunta que nos tendríamos que hacer también es si la orientación sexual es una condición social. No.
La orientación sexual es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva, duradera hacia otro. Otra cosa es el rol social del sexo. De hecho, la orientación sexual es diferente de la conducta sexual, porque se refiere a los sentimientos y al concepto de uno mismo. Entonces, si es una atracción, ¿desde cuándo los gustos, las atracciones, las apetencias, los deseos son fuentes de derecho? ¿Se imagina que tuviéramos que estar legislando para cada gusto, para cada deseo, para cada atracción, para cada apetencia? Así anda el mundo. Pero con respecto al artículo 17, porque el otro argumento es que como el artículo dice, se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio, pero no dice entre sí, se puede entender que el derecho del hombre a contraer matrimonio con quien él quiera y el derecho de la mujer a contraer matrimonio con quien ella quiera. Porque no dice, se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio entre sí. Entonces quieren que alguien interprete que es que el hombre puede contraer matrimonio con quien quiera y la mujer puede contraer matrimonio con quien quiera. Pero ¿qué dice la Corte a esta afirmación? Si la intención primigenia hubiera sido incluir en la noción de matrimonio a las parejas del mismo sexo, en el contexto de la Declaración Universal o de los tratados, lo pertinente hubiera sido que se aludiera a toda persona y a todo individuo. Aquí me voy a detener un poquito, porque cuando uno analiza una norma jurídica, uno de los aspectos que yo creo que se debe analizar es el aspecto semántico o el aspecto gramatical. Cuando nosotros vemos la estructura gramatical, para poner nada más el ejemplo de la Convención Americana de Derechos Humanos, sin entrar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni en la Convención de Derechos Civiles Políticos, ni en la de sociales y económicos, solamente en lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos. Si nosotros vemos la estructura semántica y gramatical, todos los artículos, con excepción de 3, todos inician toda persona tiene derecho. Toda persona tiene derecho. Toda persona tiene derecho. Nadie puede ser, ninguna persona puede ser. Todos los artículos, con excepción de 3. ¿Cuáles son esos 3? El artículo 17, que no dice se reconoce el derecho de toda persona a contraer matrimonio. Porque no es a toda persona a quien se le reconoce ese derecho, sino solamente al hombre y a la mujer. El artículo 19 de los derechos del niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia. Es decir, solamente los niños tienen ese derecho, no toda persona. Y el artículo 23 que dice todos los ciudadanos. Quiere decir que no todas las personas tienen derechos políticos, solamente los ciudadanos. ¿Esto significa que se está discriminando al resto de la población en esos artículos? No. Pues igual que no se está discriminando al resto de la población en esos artículos, tampoco tiene por qué haber discriminación en lo establecido en el artículo 17.
Y efectivamente eso es lo que dice la Corte, cuando le afirma que se quebrantaba el principio de igualdad ante la ley, que dice la Corte. En el marco del derecho internacional de los derechos humanos que ha sido atendido, no podría estimarse que hay un trato desigual, mucho menos discriminatorio, como quiera que el estatus del matrimonio como derecho humano proclamado es diferente a cualquier otra figura que pretenda asemejársele, entre ellas la unión homosexual. Pero también dice, no puede hablarse de la real existencia de una exclusión, distinción, restricción o preferencia por razón de orientación sexual si los propios instrumentos internacionales no recogen en su catálogo un derecho al matrimonio igualitario. O sea, si no reconocen un derecho al matrimonio igualitario, no se puede aducir que hay una distinción en el Código de la Familia o una discriminación en el Código de la Familia, por cuanto eso no existe como derecho. Y prueba es que el Tribunal Europeo afirma que no hay tal discriminación y que los estados son libres de reservar el matrimonio únicamente a parejas heterosexuales. O sea, ratificamos que no es un derecho humano universal, de acuerdo al Tribunal Europeo y de acuerdo a nuestra Corte. Y que no es discriminatorio, de acuerdo al Tribunal Europeo, de acuerdo a nuestra Corte. Y que los estados están en su derecho de reservar el matrimonio únicamente a las parejas heterosexuales, como dice nuestra Corte y como dice el Tribunal Europeo. Pero yo también quiero recalcar sentencias que la Corte en esta materia de fueros y privilegios ha mantenido en el año 91, en el año 94, en el año 98, donde la Corte sostiene que lo que el artículo 19 de la Constitución Política, que es el que dice que no habrá fuero y privilegio y que no habrá discriminación, prohíbe es la creación de privilegios entre personas naturales, jurídicas o grupos de personas que se encuentren dentro de iguales condiciones o circunstancias. O sea, para que haya discriminación tiene que ser discriminación o personal, o sea, fuero o privilegio personal. Pero sí hay fueros y privilegios a grupos específicos. Por ejemplo, las mujeres nos jubilamos antes que los hombres. La Corte ha determinado que eso no es fuero o privilegio ni discriminación. ¿Por qué? Porque es a todas las mujeres cotizantes. Todas las que han cotizado se pueden jubilar a los 58 años, los hombres a los 62. Entonces, ¿hay un fuero? ¿Hay un privilegio? No, porque no son personales. No es que a unas mujeres les dijeron que sí, a otras mujeres les dijeron que no. De ahí que si la ley confiere ciertos fueros o privilegios a determinada categoría de ciudadanos o de servidores públicos o de trabajadores, dichos fueros o privilegios no son inconstitucionales porque no han sido otorgados en atención a las personas en sí, sino a la condición o estatus que tienen. Fuero de maternidad. Se le otorga a todas las mujeres embarazadas, no a unas sí y a otras no. Aquí yo no estoy embarazada, me discriminan a mí porque no me dan mis 2 semanas antes y 4 semanas, yo no sé cuánto es después para irme a mi casa, si usted no está embarazada. Esto es solamente para un grupo de personas determinadas por circunstancias determinadas. El 2020 también, así entonces debemos señalar
que pese a que la mujer y el hombre son iguales ante la ley y por ende tienen los mismos derechos y obligaciones, no puede soslayarse que la mujer, por sus características físicas y biológicas, específicamente la maternidad, dista mucho de ser semejante al hombre en términos reproductivos. Esto fue en materia de esterilización, porque metieron una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que establece que las mujeres pueden esterilizarse, pero a partir de los 24 años y con 2 hijos. Mientras el hombre puede esterilizarse a partir de los 18 y no importa si tiene o no tiene hijos. La Corte declaró que esa ley no es inconstitucional y curiosamente los mismos argumentos que usa para decir que no es inconstitucional la ley de esterilización es el mismo argumento que usa a favor de las mujeres para el fuero de maternidad. Para el fuero de maternidad, y es el mismo argumento que utiliza para la jubilación. El hecho de que la mujer dé a luz hace que requiera un tiempo en su casa antes de dar a luz y después de dar a luz. El hecho de que sea la mujer la que da luz y cuida a los hijos y hace que el Estado le reconozca la posibilidad de retirarse del trabajo antes de tiempo, antes que al hombre. Solo que es lo que la Corte ha llamado, en otros aspectos, acciones afirmativas o discriminación positiva. Que, por cierto, la Corte Suprema de Estados Unidos hará 3 semanas acaba de declarar las acciones afirmativas y la discriminación positiva a favor de los negros y los latinos en las universidades de los Estados Unidos, lo acaba de declarar inconstitucional. La entrada a las universidades de ahora en adelante va a ser por mérito de todo el mundo. No porque sea negro te voy a dar un cupo que le estoy quitando a un blanco que a lo mejor es más preparado que el otro y viceversa. O sea, van a entrar por conocimiento y no en razón de mi raza o mi origen nacional, en el caso de los latinos. En el 2021 sacaron una sentencia donde la Corte dice que es permitido conferir un trato desigual a diferentes personas en los siguientes supuestos, trayendo doctrina colombiana, el autor colombiano Hernán Alejandro Lano. ¿Cuáles son esas 5 circunstancias que se tienen que dar para que sea permitido un trato desigual? En primer lugar, que las personas se encuentren efectivamente en distinta situación de hecho. Una mujer embarazada se encuentra en distinta situación de hecho del resto de la población. Entonces voy a poner ese ejemplo. En segundo lugar, que el trato desigual que se le otorga tenga una finalidad. Tiene una finalidad. Que la mujer esté tranquila al momento de dar a luz y que pueda dar un tiempo después del parto con su hijo antes de regresar al trabajo. En tercer lugar, que dicha finalidad sea razonable. No hay nada más razonable que la seguridad de un parto bien y de el cuidado de un niño. En cuarto lugar, que el supuesto de hecho, esto es la diferencia de situación, la finalidad que se persigue y el trato desigual que se otorga, sean coherentes entre sí, o lo que es lo mismo, guarden una racionalidad interna. Lógicamente, el fuero de maternidad es coherente y guarda una racionalidad interna porque tiene un fin que es coherente ante una situación que tiene una finalidad, la crianza de los hijos. Y en quinto lugar, que esa racionalidad sea proporcionada,
de suerte que la consecuencia jurídica que constituye el trato desigual no guarde desproporción en las desigualdades. Y en realidad no puede guardar desproporción un fuero de maternidad porque no hay nadie que se encuentre en la misma situación. Hablando de matrimonio y refiriéndome al mismo trato, a la misma sentencia de la Corte y ubicándonos en el momento que Panamá firma, el matrimonio tenía una finalidad que es el de formar una familia. Y eso solamente se consigue a través de la unión de un hombre y una mujer. Por lo tanto, no puede haber un trato desigual, porque la situación de hecho, con respecto a las parejas del mismo sexo, es totalmente distinto. La finalidad del matrimonio es construir familia. Y dos personas del mismo sexo, a través del matrimonio, no pueden construir familia. ¿Qué ha dicho la Corte con respecto a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que Costa Rica presentó y que la Corte le contestó? Dice que esta opinión no puede ser la referencia para imponerle a nuestro país, sin que se lesione su soberanía y fuera de la hermenéutica convencional, la obligación de construir una interpretación disociada de los preceptos que están contenidos en los tratados de derechos humanos de los que es parte. Es decir, no es una opinión consultiva la que le va a venir a decir a Panamá lo que Panamá no ha firmado. Y aquí quiero hacer un alto un momentito, porque hay quienes dicen, pero es que Panamá le reconoció a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la competencia de interpretar la Convención. Sí. La Corte, Panamá le reconoció la competencia de interpretar la Convención. Lo que Panamá no le reconoció es la competencia para interpretar lo que Panamá firmó. Sin que se altere el principio de buena fe. ¿Por qué? Porque como dice, ¿qué significa ir en contra del principio de buena fe? Son contrarias a la buena fe las interpretaciones que conducen a resultados que carecen de concordancia con la realidad. La realidad cuando Panamá firmó era una, y firmó de buena fe. Por lo tanto, la Corte no puede venir a decir a Panamá que no firmó lo que Panamá firmó, que no ratificó lo que Panamá ratificó. Cualquier modificación, sigue diciendo la Corte, o integración progresiva de nuevos derechos y libertades en un tratado debe materializarse con anuencia de los Estados partes y con utilización de los mecanismos dispuestos para ello. ¿Cuáles son esos mecanismos? Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta convención otros derechos y libertades que sean reconocidos de acuerdo con los procedimientos establecidos en los artículos 76 y 77. No es una opinión consultiva la que me va a venir a decir que yo tengo que aceptar un nuevo derecho que yo no firmé, un nuevo derecho que yo no ratifiqué. No es una corte, no son 5 magistrados, ni 6 magistrados, ni 7 magistrados, lo que le van a decir a un país que porque a ellos les da la gana existe un nuevo derecho, si no ha cumplido con lo que la misma convención que ellos están interpretando establece. ¿Y qué dice? Cualquier Estado parte directamente y la Comisión o la Corte por conducto del Secretario General
pueden someter a la Asamblea General, para lo que estime conveniente, una propuesta de enmienda a esta convención. O sea, la misma Corte puede proponer enmendar la convención. Y vamos a suponer que la presente, se aprueba. Las enmiendas entrarán en vigor para los estados que la ratifiquen. O sea que no basta con que la Corte meta la enmienda y con que la Asamblea General la apruebe. Tiene que ser ratificado. Y el artículo 77, de acuerdo con la facultad establecida en el artículo 31, cualquier estado parte y la comisión, aquí la Corte no puede, podrán someter a la consideración de los estados partes reunidos con ocasión de la Asamblea General proyectos de protocolos adicionales a esta convención con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección de la misma otros derechos y libertades. ¿Quieren incluir otros derechos? Puede ser a través de una enmienda a la convención completa o a través de protocolos adicionales o adendas, si queremos, con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen. Pero esos protocolos se aplicará solo entre los estados partes del mismo. En conclusión, dice la Corte, no hay cabida para interpretaciones evolutivas o extensivas sobre pretexto de suprimir presuntas transgresiones al principio de no discriminación establecido en el Pacto de San José para atribuir ese derecho a las parejas conformadas por personas del mismo sexo. No hay cabida para interpretaciones. La Corte no puede venir con interpretaciones, eso es lo que ha dicho la Corte, a la otra Corte. Ustedes no pueden venir con interpretaciones. Con ello lo que quiere decirse es que no pueden tomar el principio de convencionalidad, o sea, el artículo 4 que vimos al principio, como herramienta para soslayar, ignorar o abandonar el derecho interno. En una palabra, señores, nadie puede venirle a decir a Panamá por extensión que tiene que aprobar un derecho que no está en su derecho interno, que no está en ningún tratado, en ninguna convención, en ningún convenio que Panamá haya ratificado, si no se cumplen los procedimientos establecidos.